de inflación, del IPC. Exactamente, Nacho. Veníamos con el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires y ya eso nos hacía presumir que a nivel nacional iba a ser un poco más baja de lo que muchos estimaban, porque siempre el número de la Ciudad de Buenos Aires se transforma en una especie de vaticinio de lo que puede ocurrir en cuanto al IPC nacional. Bueno, vamos a hablar de los números en sí. Vamos a ir viendo las plaquitas, que es fácil de asimilar esto que está pasando respecto de la evolución del índice de precios. La inflación finalmente fue de 2.8 en el mes de abril, bastante menos de lo que se imaginaba y muy, pero muy lejos del 3.8, 4 o hasta algunos economistas que decían que se iba a dar un 5% mensual a raíz del régimen que adoptó finalmente el gobierno para lo que es la flotación del dólar, con una banda de 1.000 a 1.400. El 2.8 mensual nos lleva a una inflación interanual de 47.3 y una inflación acumulada en estos primeros 4 meses del año de 11.6. Esto, lógicamente, si uno mira ese 11.6 de los meses que han pasado en el año, bueno, es el número que miran los sindicatos y que dicen, bueno, pero nosotros no hemos tenido esta recomposición a lo largo de nuestras paritarias y por eso muchos están pidiendo reabrirlas, porque consideran que sobre todo con el número del mes de abril se quedaron cortos y el 3.7 golpeó los bolsillos. Vamos a ver cuáles han sido los aumentos en sí, cuáles son los rubros que más aumentaron, cuáles los que menos aumentaron. Por ejemplo, allí, Nacho, los rubros que más aumentaron: restaurantes y hoteles, 4.1, recreación y cultura, 4%, vestimenta y calzado, 3.8, alimentos y bebidas no alcohólicas, este es un dato importante, 2.9. Digo, ¿por qué importante? Porque es el rubro en el que entramos todos, tal vez en la cuestión de restaurantes y hoteles no. Fíjense que restaurantes y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires había bajado el 14%. A nivel nacional ocurrió otra cosa, con los fines de semana largos y demás, se acumuló en 4.1 lo que fue el incremento. Alimentos y bebidas no alcohólicas, insisto, es un rubro fundamental, un puntito, una décima más arriba de lo que ha sido la inflación mensual que mostrábamos del 2.8. Y lo que tenemos que decir también que la inflación núcleo, que es la inflación dura, la que no contempla los productos estacionales, o si el tomate aumentó, o si la carne también aumentó porque llegó menos ganado a Cañuelas. Bueno, la núcleo está 2 décimas por sobre la mensual, es decir, en el punto de 3. Y algunos economistas que lógicamente elogian al gobierno, pero lo que también dicen, bueno, cuidado, la que tenemos que seguir bajando es la inflación núcleo, le llama el core, el corazón de la inflación. Vamos a ver los rubros que por ahí se mantuvieron por debajo del 2.8 del IPC. Salud y educación, 2.5. El mes pasado educación había tenido un incremento impresionante, casi el 21% había golpeado sobre el IPC o el promedio del IPC mensual. Vivienda, agua, luz y gas, 1.9. Tenemos que recordar acá que las tarifas están reguladas y que, bueno, también en el tema de los combustibles ha ocurrido, el gobierno obvió la alternativa de subir los impuestos y por lo tanto se mantuvo los parámetros deseados. El transporte, 1.7, sigue existiendo algo de subsidio, un 20% sobre algunas tarifas, pero se van corrigiendo lentamente el incremento. Y el mantenimiento del hogar en 0.9. A ver, todas estas placas que hemos visto y todos estos números son datos y señales importantes para el Fondo Monetario Internacional, que permanentemente está monitoreando la economía de la Argentina, que seguramente mandará próximamente alguna misión para justamente auditar cómo va este primer tramo del acuerdo firmado por 20.000 millones de dólares. Digo, es importante para el fondo que siga bajando la inflación, que lo del 3.7 haya sido, bueno, de alguna manera un salto que ahora se vuelve a encajonar, pero ya vamos a ir con la placa que tenemos el acumulado interanual, pero digo, también es importante que acumule reservas, que es lo que le está marcando el fondo al gobierno de Javier Milei. Muchachos, tienen metas, el fondo le ha dado metas de lo que tienen que ir acumulando como reservas y por el momento pareciera ser que el gobierno no está resuelto a comprar dólares cuando la banda esté por sobre los 1.000 pesos y eso es lo que mantiene a las autoridades del Fondo Monetario atentas. Y esto, el acumulado interanual, lo hicimos como placa, la producción lo trabajó. ¿Por qué? Porque si decimos que la inflación
interanual. La inflación interanual fue de 47.3. 47.3. Fíjese los rubros que han estado por sobre el acumulado interanual. 70%, restaurantes y hoteles, 70.9%, recreación y cultura, 52.3%, comunicaciones, 53%, acá lógicamente está el tema celulares, etcétera, etcétera, de alguna manera el cable. Educación, fíjense, educación, 88%. 88% educación, al igual que vivienda, agua, luz y gas. Lo de la educación es un tema muy serio, nadie le pone el cascabel al gato. En algún momento se trató de corregir lo que tenía que ver con el exorbitante incremento de las prepagas. Con la educación, estamos hablando de la educación privada, claro está, no ha pasado lo mismo y los aumentos han sido muy, pero muy importantes. Casi podríamos decir que los aumentos en educación han duplicado lo que es la inflación interanual, casi por unos porotitos, se coloca allí muy cerquita de duplicar lo que se acumuló de abril de 2024 a abril de 2025. Algo van a tener que hacer, a menos que se siga desinflando el incremento de la educación, como pasó este último mes, que ha tenido un retoque mucho, pero mucho más limado, más limitado que lo que ocurrió en el mes anterior. Gracias, Darío. 11 de la mañana, seguimos en el canal de la ciudad y nos metemos en una arena